Hola a todos, bienvenidos al canal donde las historias cobran vida y tocan el corazón. Prepárense para un viaje lleno de océano de emociones. Comencemos. La vida está llena de momentos que nos invitan a reflexionar sobre nuestras actitudes y prejuicios. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas veces has juzgado a alguien, tal vez sin siquiera darte cuenta? Este tipo de cuestionamiento, aunque incómodo, es fundamental para comprender cómo nuestros prejuicios impactan nuestras relaciones diarias. A veces es en los gestos más pequeños, en los detalles que no siempre notamos, donde se esconde la clave para desafiar esas creencias limitantes que nos separan de los demás. Hoy quiero hablarte sobre cómo un acto de bondad puede tener el poder de derribar barreras invisibles, especialmente aquellas que nos dividen por razones de raza, clase o identidad. Muchas veces, cuando pensamos en el racismo, lo asociamos con actos grandes de discriminación o violencia. Sin embargo, lo que a menudo pasamos por alto es cómo el racismo también se manifiesta de manera sutil, en situaciones cotidianas, como un juicio rápido sobre la apariencia o el origen de una persona. Quiero contarte la historia de un joven llamado Elijah, cuya vida cambió para siempre por un simple acto de amabilidad. Todo comenzó en un caluroso día de verano, cuando Matthew, un hombre mayor y adinerado, se encontró varado al costado de la carretera con un neumático pinchado. En medio de la incomodidad de estar solo, bajo el sol abrasador y con la presión de un día agitado, Elijah, un joven negro, pasó por allí. Sin pensarlo, el chico decidió acercarse a ofrecer su ayuda. No solo le ofreció su tiempo, sino que también rechazó cualquier tipo de pago o recompensa. Su gesto fue tan genuino y desinteresado que dejó a Matthew completamente conmovido. Lo que Matthew no sabía en ese momento es que este pequeño acto de bondad cambiaría no solo la percepción que tenía de Elijah, sino también la forma en que vería a las personas que por su apariencia solía juzgar. En un mundo donde el racismo sigue presente, incluso de manera implícita, gestos como el de Elijah pueden desafiar nuestras creencias más profundas y cuestionar la forma en que nos relacionamos con los demás. Pero la historia no termina ahí. ¿Qué ocurrió después de este encuentro? ¿Cómo se transformó la vida de Matthew y de manera inesperada la de Elijah? En este video exploraremos cómo este tipo de actos pueden ser más poderosos de lo que imaginamos, no solo en la construcción de relaciones interpersonales más justas, sino también en la lucha contra los prejuicios y la discriminación. Porque a veces un simple gesto de bondad es suficiente para hacer que el mundo, aunque sea por un momento, sea un lugar más inclusivo y compasivo. Este relato nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones, por pequeñas que sean, pueden tener un impacto profundo y duradero. En los próximos minutos vamos a explorar cómo la bondad puede actuar como una herramienta poderosa para desafiar el racismo, no solo en la vida de las personas directamente involucradas, sino también en la comunidad en general. Porque cambiar el mundo comienza con cambiar nuestra forma de ver y tratar a los demás. Cuando hablamos de racismo, a menudo lo entendemos como algo explícito, como un acto de discriminación evidente o un comentario hiriente. Pero el racismo no siempre se manifiesta de forma tan obvia. En la vida cotidiana es común que las personas caigan en prejuicios o estereotipos sin ser conscientes de ello, algo que se conoce como racismo implícito. Este tipo de racismo está profundamente arraigado en la sociedad y en nuestra manera de interactuar con los demás. No siempre se ve a simple vista, pero sus efectos son profundos y duraderos. El racismo implícito se refiere a prejuicios que afectan nuestras decisiones y comportamientos, incluso cuando no somos conscientes de ellos. Por ejemplo, cuando una persona ve a alguien de una determinada raza o etnia y, sin conocerlo,
asume que esa persona pertenece a un grupo social específico o que tiene ciertas características o comportamientos basados solo en su apariencia. Estas ideas preconcebidas no surgen del conocimiento real, sino de ideas generadas por la sociedad, la cultura o incluso la familia. Muchas veces, este tipo de racismo se manifiesta en acciones tan cotidianas como no ofrecer el mismo trato a alguien simplemente por su color de piel o por su origen. Es fundamental entender que el racismo no solo afecta a aquellos que son víctimas directas de estas actitudes, también tiene un impacto en la sociedad en general, ya que perpetúa la división, la exclusión y el estancamiento social. El racismo puede destruir la confianza, dificultar el acceso a oportunidades y generar una desconexión entre las personas, cuando lo que más necesitamos es acercarnos y entendernos unos a otros. Pero, en lugar de dejar que el racismo continúe dividiendo a las personas, podemos tomar un paso hacia adelante y desafiar estas creencias. Este desafío no siempre tiene que ver con hacer grandes actos de resistencia. A veces, un simple gesto de amabilidad puede ser más efectivo de lo que creemos. Volviendo a la historia de Elijah y Matthew, podemos ver cómo un joven, al ofrecer su ayuda desinteresada, rompió con los prejuicios que Matthew había tenido hacia él, basados únicamente en su color de piel. Este pequeño gesto no solo cambió la forma en que Matthew veía a Elijah, sino que también lo hizo cuestionar sus propios prejuicios. El racismo, aunque estructural y profundamente arraigado en la historia y la cultura, no es algo inmutable. Existen herramientas y acciones que podemos usar para derribar las barreras que crea. Los cambios no siempre ocurren de inmediato, pero el poder de un solo acto de bondad puede iniciar un proceso de reflexión y transformación que tendrá repercusiones mucho más grandes. Cuando reflexionamos sobre el racismo y sus efectos, debemos preguntarnos, ¿cómo podemos comenzar a construir una sociedad más inclusiva y menos prejuiciosa? La respuesta puede ser más simple de lo que parece. Debemos empezar con nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene el poder de desafiar nuestros propios prejuicios, de reflexionar sobre las ideas preconcebidas que hemos heredado o adquirido a lo largo de la vida y de tomar acciones concretas que fomenten la inclusión y la empatía. No se trata solo de cambiar la forma en que vemos a los demás, sino de cambiar la forma en que interactuamos con ellos. Desde las pequeñas decisiones cotidianas hasta los gestos de amabilidad y comprensión, podemos empezar a derribar las paredes invisibles que el racismo crea entre las personas. Al hacer esto, no solo estamos mejorando nuestras relaciones interpersonales, sino que estamos contribuyendo a la construcción de una sociedad más equitativa y unida. El acto de Elijah al ayudar a Matthew nos da una lección importante. Un pequeño gesto de bondad puede cambiar todo. A veces, solo necesitamos una oportunidad para mostrar nuestra humanidad y a través de esa oportunidad abrir un camino para un futuro sin prejuicios. En los próximos minutos profundizaremos en cómo podemos aplicar este tipo de acciones en nuestras propias vidas. Vamos a explorar cómo pequeños gestos de bondad, como el de Elijah, pueden ser herramientas poderosas para desafiar las barreras del racismo implícito y cómo, si cada uno de nosotros toma la responsabilidad de actuar con empatía, podemos crear un cambio real y duradero. La bondad es una de las fuerzas más poderosas que podemos emplear para transformar nuestras relaciones y nuestra sociedad. Muchas veces, en un mundo tan lleno de divisiones y conflictos, olvidamos que un gesto de bondad puede ser un punto de inflexión en la vida de alguien. Un cambio que puede ir más allá de las expectativas inmediatas. Cuando pensamos en la lucha contra el racismo, es fácil imaginar manifestaciones, grandes discursos o acciones organizadas. Sin embargo,
A menudo los cambios más profundos comienzan con actos sencillos de bondad, que se convierten en catalizadores de reflexión y crecimiento personal. El acto de bondad de Elijah hacia Matthew, en el caso que estamos explorando, demuestra cómo la amabilidad genuina puede romper las barreras invisibles del racismo. A través de un simple gesto, un joven que parecía ser parte de un mundo completamente diferente al de Matthew, fue capaz de sembrar una semilla de cambio. ¿Qué hizo Elijah exactamente para que Matthew reconsiderara su percepción del joven y, por extensión, de las personas con su misma apariencia? La respuesta está en la autenticidad y desinterés de su acción. Elijah no estaba buscando ninguna recompensa, ni siquiera un reconocimiento. Solo quería ayudar a alguien que lo necesitaba. Esta es una de las características más poderosas de la bondad. No tiene un interés ulterior. Y sin embargo, el impacto que puede tener en la vida de una persona, incluso en la de alguien que hasta ese momento no había considerado a otras personas desde una perspectiva humana, es profundo. La bondad no solo actúa sobre la persona que recibe el gesto, también tiene un efecto multiplicador. En el caso de Matthew, su interacción con Elijah lo llevó a cuestionar sus propios prejuicios. De repente, lo que antes era una creencia basada en estereotipos, la suposición de que alguien de color no podría ser confiable o estar dispuesto a ayudar desinteresadamente, se desmoronó por completo. Este es el poder transformador de la bondad. Puede hacer que nos enfrentemos a nuestras propias creencias limitantes y nos invite a reconsiderar nuestras opiniones sobre los demás. Además, los pequeños actos de bondad también son una forma de resistir el racismo implícito. A menudo, el racismo no se expresa de forma abierta, pero se manifiesta en nuestras decisiones cotidianas. Podría ser la falta de interacción con alguien por prejuicios, o incluso la decisión de no ayudar a una persona por su apariencia. La bondad, entonces, se convierte en una respuesta poderosa contra estas dinámicas sutiles, ya que al ofrecer ayuda o apoyo sin juicio, estamos, de manera indirecta, desafiando esas creencias preconcebidas. ¿Cómo pueden los actos de bondad desmantelar el racismo? La clave está en la humanidad que lo sustenta. A través de la bondad reconocemos y afirmamos la humanidad del otro, independientemente de su raza, su origen o su posición social. Esto es lo que ocurrió cuando Elijah se acercó a Matthew. No lo vio como alguien diferente, ni juzgó su estatus económico o su edad. Simplemente vio a otro ser humano en necesidad de ayuda y actuó en consecuencia. Este tipo de acciones, aunque pequeñas, tienen el poder de hacer grandes cambios. De hecho, pueden ser más efectivas que los discursos o las protestas, porque tocan directamente las fibras emocionales de las personas involucradas. Después de experimentar un acto genuino de bondad, las personas a menudo se sienten obligadas a cuestionar sus propios prejuicios. En lugar de aferrarse a ideas preconcebidas sobre un grupo de personas, se ven obligados a reflexionar sobre lo que realmente significa ver a otro ser humano como igual. El impacto de la bondad se extiende más allá del individuo y puede convertirse en una fuerza colectiva. Imagina una sociedad donde todos tomaran la decisión consciente de ser amables, de ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. Una sociedad donde cada persona, independientemente de su raza o identidad, fuera vista y tratada con dignidad y respeto. Este cambio es posible y comienza con cada uno de nosotros. Cada acción pequeña que tomamos tiene el potencial de contribuir a una mayor cultura de inclusión. En el caso de Matthew, el gesto de Elijah lo llevó a una reflexión interna. Probablemente nunca había considerado que alguien de otro grupo racial pudiera ser tan desinteresado y generoso. Este choque de percepciones
lo obligó a revisar su perspectiva sobre los demás y la pregunta que surgió fue: ¿por qué seguir creyendo en prejuicios que no tienen base en la realidad? Este es el poder de la bondad. Desafía las ideas preconcebidas y abre un espacio para la reflexión y el cambio. Por supuesto, no todos los casos de racismo se resuelven de inmediato con un solo acto de bondad. El racismo es un sistema estructural que requiere cambios profundos y colectivos. Sin embargo, cada acto individual tiene el potencial de contribuir a la construcción de un ambiente más inclusivo y justo. Cuando cada uno de nosotros decide ser consciente de nuestros propios prejuicios y tomar acciones para desafiarlos, estamos, en efecto, participando en un cambio mayor que puede tener un impacto positivo en nuestra sociedad. Para finalizar, la historia de Elijah y Matthew no es solo un recordatorio de la importancia de los pequeños gestos, sino una invitación a reflexionar sobre el poder que tiene cada uno de nosotros para transformar nuestra sociedad. Cada vez que elegimos actuar con bondad, estamos en última instancia desafiando el racismo y creando un espacio más justo y equitativo para todos. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos dispuestos a tomar esa acción? ¿Estamos dispuestos a ser la fuerza que desafía el racismo, un gesto de bondad a la vez? El racismo, al igual que muchos otros prejuicios, no siempre es algo explícito ni consciente. Todos, en algún momento, hemos caído en la trampa de hacer juicios rápidos sobre los demás basados en su apariencia, su acento o su origen. Este tipo de prejuicios no solo afectan las interacciones diarias, sino que perpetúan una división que va más allá de las diferencias superficiales, afectando nuestra capacidad de ver y tratar a los demás como iguales. El primer paso para cambiar este patrón es reconocer que todos, en mayor o menor medida, tenemos prejuicios. No se trata de ser malas personas, sino de reconocer que vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a clasificar a los demás de acuerdo con su raza, género, clase social, etc. Estos prejuicios, aunque no siempre los notemos, están presentes en nuestras decisiones cotidianas. Desde a quién le damos una oportunidad de trabajo hasta con quién decidimos socializar o sentarnos en un restaurante, todos estos son momentos en los que nuestros prejuicios pueden influir. La historia de Elijah y Matthew nos invita a reflexionar sobre cómo estos prejuicios se forman y, lo que es más importante, cómo podemos cambiarlos. Cuando Matthew se encontró con Elijah, sus prejuicios hacia las personas de raza negra probablemente estaban influenciados por estereotipos que había internalizado a lo largo de su vida. La reacción inicial de Matthew al ver a un joven negro acercándose a su coche probablemente estuvo marcada por el escepticismo, quizás incluso por la desconfianza. Sin embargo, al recibir la ayuda desinteresada de Elijah, Matthew fue confrontado con una realidad diferente a la que había imaginado. Esta experiencia fue un catalizador para que Matthew empezara a cuestionar sus propios prejuicios. La forma en que los prejuicios se desmantelan no siempre es sencilla, pero un primer paso importante es la autorreflexión. Necesitamos comenzar a preguntarnos por qué pensamos de cierta manera sobre las personas. ¿Por qué asumimos que alguien que se ve diferente a nosotros no puede ser confiable? ¿Por qué tendemos a excluir a personas de otros orígenes, incluso sin conocerlas realmente? Este tipo de cuestionamientos nos permite identificar las raíces de nuestros prejuicios y, al hacerlo, tomar el control para cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. Una de las formas más efectivas de desafiar los prejuicios es practicar la empatía. La empatía nos permite ponernos en el lugar del otro, ver el mundo a través de sus ojos. En el caso de Matthew, su experiencia con Elijah lo llevó a experimentar una especie de despertar en cuanto a la realidad de las personas que había visto solo a través del filtro de sus prejuicios. A través de ese simple acto de amabilidad,
Matthew fue capaz de ver a Elijah como un ser humano y no como un representante de una categoría racial. Y esa es una de las claves para cambiar. Dejar de ver a las personas como otros y comenzar a verlas como iguales. La empatía, sin embargo, no solo se trata de entender cómo se sienten los demás, también implica tomar acción. Esto es algo que el ejemplo de Elijah deja claro. No basta con sentir lástima o simpatía por alguien, se trata de actuar en consecuencia. La empatía se pone a prueba cuando decidimos actuar de manera que beneficie a otros, incluso cuando no es lo más fácil o conveniente para nosotros. Es en esos momentos cuando realmente comenzamos a cambiar nuestras percepciones y nuestras relaciones. A menudo nos encontramos con la resistencia a cambiar. Los prejuicios están profundamente arraigados en la sociedad y todos hemos sido influenciados por ellos, incluso si no somos conscientes de ello. Sin embargo, el simple hecho de reconocer que tenemos prejuicios es el primer paso hacia la transformación. Una vez que estamos conscientes de ellos, podemos hacer algo al respecto. Si, por ejemplo, reconocemos que tendemos a evitar a personas de una raza o clase social diferente, podemos tomar decisiones conscientes para contrarrestar ese comportamiento, como iniciar una conversación con alguien fuera de nuestra zona de confort, o brindar apoyo a personas que históricamente han sido excluidas. La clave aquí es el cambio gradual. No se espera que todos se conviertan en defensores de la igualdad de un día para otro, pero cada acción, por pequeña que sea, contribuye a la construcción de una sociedad más inclusiva. Así como la bondad puede desafiar los prejuicios de otros, también tiene el poder de desafiar nuestros propios prejuicios internos. Actuar con bondad y empatía es una forma práctica de reentrenar nuestra mente y nuestras reacciones hacia los demás. Un paso crucial en este proceso es la educación. Si bien los prejuicios son algo inherente a todos, la manera en que los enfrentamos depende de nuestro nivel de conocimiento y apertura. Educarnos sobre las realidades de las personas que nos parecen diferentes es un paso fundamental para desmantelar esos prejuicios. Leer libros, ver películas, participar en diálogos y actividades interactivas son algunas de las formas más efectivas de ampliar nuestra perspectiva y aprender más sobre las experiencias y luchas de otros. Además, la educación no solo debe ser intelectual, sino también emocional. A medida que más personas comienzan a practicar la empatía y a aprender sobre las experiencias de los demás, el ambiente social cambia. Lo que antes era considerado normal o aceptable empieza a cuestionarse. Los prejuicios que antes eran ignorados o pasados por alto empiezan a ser desafiados por una nueva comprensión colectiva, donde se valora la diversidad y la igualdad. Por supuesto, el camino hacia una sociedad libre de prejuicios es largo, pero cada uno de nosotros tiene un papel que jugar. Al reconocer nuestros propios prejuicios y actuar para corregirlos, podemos iniciar un cambio que se propague más allá de nosotros mismos. Cuanto más desafiamos nuestras creencias limitantes y nos esforzamos por ver a los demás con compasión y sin juicio, más cerca estamos de construir una sociedad en la que todas las personas sean valoradas y respetadas por igual. El cambio empieza con nosotros. Al reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y tomar la decisión de cambiar, podemos ser parte de un movimiento mayor hacia la inclusión y la equidad. Y, como hemos visto en la historia de Elijah, nunca se sabe cuántas vidas pueden cambiar por un simple gesto de amabilidad y reflexión. A lo largo de la historia, hemos visto cómo la bondad y la empatía han jugado un papel fundamental en la lucha contra el racismo y otras formas de discriminación. A menudo, las grandes transformaciones sociales no comienzan con grandes discursos o protestas masivas, sino con pequeños actos de bondad que desafían las creencias arraigadas. Estos actos,
aunque individuales, tienen el poder de generar un cambio profundo tanto en la persona que los recibe como en la que los ofrece, creando un impacto que puede trascender generaciones. Uno de los ejemplos más poderosos de cómo la bondad puede desafiar el racismo es el de Nelson Mandela, líder sudafricano que, a pesar de haber sufrido una injusticia brutal durante años en prisión, eligió un camino de perdón y reconciliación. Mandela entendió que para superar el apartheid y las profundas divisiones raciales de su país, no podía caer en el ciclo de odio y venganza que muchos deseaban. En su lugar, optó por abrazar la bondad y el perdón, buscando reconciliar a sudafricanos de diferentes orígenes, incluidos aquellos que lo habían oprimido. El caso de Mandela muestra cómo la bondad, incluso en circunstancias extremadamente difíciles, tiene el poder de cambiar no solo la vida de una persona, sino también el curso de una nación. A través de su bondad y visión, logró transformar una sociedad marcada por siglos de racismo y segregación, demostrando que la verdadera fuerza radica en la capacidad de perdonar y construir puentes entre las diferencias. Un ejemplo similar es el de Martin Luther King Jr., el líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Su filosofía de no violencia y su insistencia en mantener la dignidad en la lucha contra la opresión fueron un acto de bondad que desafió las normas sociales de su tiempo. King entendió que el amor y la compasión debían ser las armas principales en la lucha contra el racismo. Al elegir el camino pacífico, a pesar de la brutalidad que enfrentó él y sus seguidores, Martin Luther King transformó el panorama político y social de los Estados Unidos, influyendo en políticas de igualdad y justicia. La famosa Marcha sobre Washington de 1963, donde King pronunció su histórico discurso I Have a Dream, no solo fue una demostración de resistencia, sino también de amor hacia la humanidad. King creía que el amor por los demás, incluso por aquellos que lo odiaban, podía desmantelar las estructuras racistas y construir una sociedad en la que todos los individuos pudieran vivir en paz y armonía. La bondad, entonces, se convierte en una herramienta poderosa para superar el racismo, porque desafía directamente las creencias que perpetúan la división y el odio. Más cerca de nuestra época, encontramos a Malala Yousafzai, una joven pakistaní que, tras sobrevivir a un atentado por parte de los talibanes por defender la educación de las niñas, continuó su lucha, no con ira, sino con un mensaje de amor y justicia. A través de su activismo, Malala ha usado su historia personal y su bondad para desafiar no solo el machismo y la discriminación de género, sino también el racismo, ya que su mensaje busca la inclusión de todos los niños y niñas, independientemente de su cultura o religión. El caso de Malala también resalta cómo la bondad y la compasión pueden trascender fronteras, ya que su lucha por los derechos humanos ha inspirado a millones de personas en todo el mundo, independientemente de su raza o etnia. Al igual que Nelson Mandela y Martin Luther King, Malala ha demostrado que la bondad no solo se trata de ser amable, sino de utilizar ese amor para desafiar sistemas de opresión. Pero los ejemplos de bondad no solo se encuentran en figuras históricas o públicas. A menudo son las personas comunes las que con sus actos cotidianos contribuyen al cambio social. Por ejemplo, podemos pensar en las historias de personas que se han levantado contra el racismo en su comunidad, a veces de manera casi anónima. En Estados Unidos, tras los movimientos por los derechos civiles de los años 60, muchas personas comenzaron a adoptar la filosofía de ser amables con el prójimo, incluso si no había un beneficio inmediato. Uno de estos ejemplos es el de Jan, una mujer de Chicago que comenzó un programa en su vecindario para ayudar a jóvenes de comunidades desfavorecidas, en su mayoría afroamericanos, a encontrar trabajo.
A través de este gesto de bondad, Jan desafió las barreras raciales que existían en su comunidad, proporcionando a los jóvenes no solo empleo, sino también mentoría y oportunidades de crecimiento personal. Al hacerlo, Jean contribuyó a reducir la disparidad racial en su comunidad, demostrando que la bondad puede ser una herramienta poderosa para el cambio social a nivel local. En una escala más global, encontramos a humanitarios y voluntarios de diferentes partes del mundo que, sin importar su raza o etnia, han dedicado sus vidas a ayudar a comunidades marginalizadas. Estos individuos son un claro reflejo de cómo la bondad no discrimina. Independientemente de quién seas, puedes hacer una diferencia significativa en la vida de otro ser humano. A través de su trabajo, estos activistas están desafiando constantemente el racismo sistémico y creando espacios donde las personas, independientemente de su raza, pueden prosperar y ser respetadas. Estos ejemplos demuestran que la bondad no solo tiene el poder de cambiar las perspectivas individuales, sino que también puede transformar sociedades enteras. Si bien el racismo es una problemática profunda y sistémica, los actos individuales de bondad, como los de Nelson Mandela, Martin Luther King, Malala Yousafzai y muchas otras personas anónimas, muestran que el cambio es posible. La bondad es una herramienta poderosa que puede derribar las barreras invisibles que el racismo ha construido, no solo en nuestras mentes, sino también en nuestras comunidades. A lo largo de la historia, las personas han demostrado que la lucha contra el racismo no siempre tiene que ser violenta o destructiva. La bondad, el perdón y la compasión pueden ser las armas más poderosas para superar los prejuicios y construir un mundo más inclusivo. Como vimos en el caso de Elijah y Matthew, un solo acto de bondad puede cambiar la percepción de una persona y, a su vez, influir en la percepción colectiva de toda una comunidad. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿cómo podemos, cada uno de nosotros, usar la bondad como una herramienta para desafiar el racismo en nuestras vidas y en nuestras comunidades? El racismo es un fenómeno complejo y profundamente arraigado, que no desaparece de la noche a la mañana. Sin embargo, como hemos visto a lo largo de este video, cada uno de nosotros tiene el poder de influir en el cambio, incluso con gestos pequeños pero significativos. La bondad, la empatía y el compromiso con la justicia social pueden ayudarnos a superar los prejuicios y construir una sociedad más inclusiva. Pero, para que esto suceda, debemos tomar acción, no solo en nuestras reflexiones internas, sino también en nuestras interacciones diarias con los demás. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué puedo hacer yo ahora? Puede parecer una pregunta sencilla, pero la respuesta depende de nuestra disposición para mirar más allá de nuestras propias experiencias y entender las realidades de los demás. No se trata solo de reconocer el racismo en la sociedad, sino de reconocer los pequeños actos en los que todos podemos participar para desafiarlo, día a día. Una de las formas más efectivas de empezar es practicando la empatía en nuestras relaciones cotidianas. La empatía no significa simplemente sentir lástima por alguien, sino esforzarse por comprender su perspectiva, sus emociones y su realidad. Practicar la empatía implica salir de nuestra zona de confort, especialmente cuando interactuamos con personas que pueden ser diferentes a nosotros en términos de raza, cultura o trasfondo social. Es fácil caer en la trampa de los prejuicios cuando solo interactuamos con personas de nuestro mismo círculo social o cultural. Por eso, intentar conocer nuevas personas, escuchar sus historias y aprender de sus experiencias
Es una forma poderosa de ampliar nuestra perspectiva. Además de la empatía, el conocimiento es otro paso crucial. La ignorancia, aunque no intencionada, es una de las principales fuentes de prejuicio. Cuando no conocemos las realidades de otras personas, es más fácil caer en estereotipos o asumir cosas que no son ciertas. El simple acto de informarnos más sobre la historia de las minorías, sobre las luchas que enfrentan y sobre sus logros, puede ayudarnos a cuestionar las ideas preconcebidas que hemos internalizado. Leer libros de autores de diferentes culturas, ver películas que aborden temas de diversidad e igualdad, e incluso participar en charlas o conferencias sobre estos temas son pasos prácticos que todos podemos dar para enriquecer nuestro entendimiento y nuestra capacidad de empatizar. Un paso fundamental para desafiar el racismo en nuestra vida diaria es actuar cuando presenciamos actos de discriminación o prejuicio. Es fácil pensar que no debemos intervenir, que no es nuestro problema, pero si todos adoptamos esa mentalidad, el racismo continuará sin ser cuestionado. La próxima vez que veas a alguien ser tratado injustamente por su raza, no te quedes callado. Tu voz puede ser el cambio que esa persona necesita. Actuar en el momento, aunque sea con un comentario amable o una expresión de apoyo, puede marcar la diferencia y ayudar a crear un ambiente más inclusivo. Otro aspecto importante es reflexionar sobre nuestras propias acciones. Todos tenemos prejuicios, aunque no siempre seamos conscientes de ellos. Por eso, un ejercicio de autoevaluación es esencial. Tómate un momento para preguntarte, ¿de qué manera tus pensamientos y comportamientos pueden estar perpetuando estereotipos o discriminación? Es posible que no siempre seamos plenamente conscientes de cómo nuestros prejuicios afectan nuestras interacciones, pero tomarnos el tiempo para reflexionar puede abrir puertas hacia el cambio. Este proceso de autocrítica no es para culpabilizarnos, sino para mejorar como individuos y como sociedad. Además de todo esto, es crucial construir y mantener relaciones inclusivas. A veces, el racismo no se combate solo en situaciones de conflicto directo, sino también en los espacios donde socializamos y trabajamos. Al rodearnos de personas diversas y respetar sus experiencias y perspectivas, estamos contribuyendo a un ambiente que valora la igualdad. En lugar de mantener relaciones solo dentro de círculos homogéneos, ¿por qué no tratar de ampliar nuestras conexiones? Esto no significa solo interactuar con personas de otras razas, sino también estar abiertos a comprender y aprender de diferentes culturas, perspectivas y vivencias. La educación continua es otra herramienta esencial. Vivimos en un mundo cambiante y las conversaciones sobre racismo y diversidad evolucionan constantemente. Por eso, no basta con un solo esfuerzo. Debemos comprometernos a seguir aprendiendo y creciendo en nuestra comprensión de estos temas. Si bien muchos de nosotros podemos haber aprendido sobre el racismo en un contexto académico o en nuestra vida diaria, la comprensión profunda de estos temas requiere un esfuerzo continuo. Participar en grupos de discusión, asistir a talleres o leer más sobre el tema puede mantenernos comprometidos y ayudarnos a no solo ser conscientes de los problemas, sino también ser parte activa de la solución. A medida que implementamos estas acciones en nuestra vida diaria, debemos recordar que el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Los prejuicios y el racismo son estructuras profundamente arraigadas, pero cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en la transformación de nuestra sociedad. Al practicar la bondad, al actuar con empatía y al desafiar nuestros propios prejuicios, no solo estamos mejorando nuestras relaciones personales, sino también construyendo una comunidad más inclusiva y respetuosa. Es importante también recordar que el cambio comienza con la acción individual, pero que, al multiplicarse estas acciones, podemos generar un impacto colectivo.
Un solo acto de bondad puede parecer pequeño, pero cuando se multiplican, crean un movimiento poderoso que tiene el potencial de cambiar la cultura y los sistemas que perpetúan la discriminación racial. Cada vez que nos esforzamos por actuar con empatía y respeto hacia los demás, estamos dando un paso hacia una sociedad más justa y equitativa para todos. A lo largo de este video hemos explorado cómo un simple acto de bondad puede tener un impacto profundo y duradero, no solo en la vida de las personas involucradas, sino también en la forma en que vemos y tratamos a los demás en nuestra sociedad. Hemos visto cómo, a través de un gesto de empatía y desinterés, se pueden derribar barreras invisibles de prejuicio y racismo, creando un espacio donde la humanidad y la igualdad prevalecen. El caso de Elijah y Matthew es solo un ejemplo de cómo una acción sencilla puede iniciar un proceso de transformación. Cuando Elijah se acercó a Matthew, un hombre mayor y adinerado, para ayudarlo con un problema cotidiano, lo que ocurrió después fue mucho más que una simple ayuda en la carretera. Fue una lección de humanidad y de cómo nuestros prejuicios pueden ser desafiados cuando interactuamos genuinamente con los demás, sin juzgar, sin expectativas. Este acto de bondad, aunque pequeño, abrió un espacio para la reflexión en Matthew, quien, a través de esta experiencia, cuestionó sus propias ideas preconcebidas y comenzó a ver a Elijah no como un otro, sino como un ser humano digno de respeto y confianza. Pero más allá de la historia de Elijah y Matthew, lo que realmente queremos resaltar es que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar. No necesitamos ser figuras públicas como Mandela o Martin Luther King para hacer la diferencia. Cada uno de nosotros puede contribuir al cambio a través de pequeños gestos de bondad, empatía y reflexión. La forma en que tratamos a los demás, especialmente a aquellos que percibimos como diferentes a nosotros, tiene un impacto significativo. Si todos tomamos responsabilidad de nuestras actitudes, de nuestros prejuicios internos y de cómo nos relacionamos con los demás, podemos empezar a construir una sociedad más justa y equitativa. Es fácil sentir que el racismo es un problema demasiado grande para resolverlo solo. Sin embargo, como hemos visto, el cambio comienza con nosotros mismos. Si bien no podemos cambiar el sistema de inmediato, podemos empezar a cambiar nuestra forma de ver y tratar a las personas que nos rodean. Cada vez que elegimos actuar con bondad, cada vez que elegimos ofrecer una mano amiga a alguien que lo necesita, estamos contribuyendo a la construcción de un mundo más inclusivo. La lucha contra el racismo no se gana con un solo gesto, sino con una serie de acciones continuas que en conjunto pueden generar un cambio cultural significativo. Se trata de educarnos, de cuestionar nuestras propias creencias y prejuicios y de comprometernos a ver a los demás no por su raza o clase social, sino por su humanidad compartida. Como dijo Martin Luther King Jr., la oscuridad no puede echar fuera a la oscuridad. Solo la luz puede hacer eso. El odio no puede echar fuera al odio. Solo el amor puede hacer eso. La bondad y el amor, entonces, son las fuerzas más poderosas que tenemos para vencer la discriminación y crear un mundo donde todos podamos vivir en armonía. En este proceso, es importante recordar que el camino hacia la igualdad es largo, pero cada paso cuenta. Al practicar la bondad, al desmantelar nuestros propios prejuicios y al tratar a los demás con dignidad, podemos construir una sociedad donde el racismo no tenga lugar. Este es un trabajo que todos debemos hacer, no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras. Así que te invito a reflexionar. ¿Qué acción de bondad puedes tomar hoy para empezar a desafiar los prejuicios que existen en tu vida? ¿Cómo puedes contribuir al cambio, incluso en tu día a día, en tus interacciones más cotidianas? Recuerda que cada pequeño gesto cuenta y que juntos podemos construir
un futuro mejor. Te animo a que compartas este video, a que convoques a otros a unirse a este movimiento de bondad y reflexión. La lucha contra el racismo es una tarea de todos y el cambio comienza en cada uno de nosotros. Si este video ha resonado contigo y crees que podemos hacer del mundo un lugar más justo y compasivo, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Cada uno de nosotros tiene el poder de contribuir a un cambio real. Y compartir este mensaje de bondad, empatía e inclusión es solo el comienzo. Haz clic en el botón de me gusta, comparte este video con tus amigos y familiares y únete a nuestra comunidad para seguir aprendiendo y actuando juntos. Recuerda, la lucha contra el racismo comienza con un gesto a la vez. Suscríbete ahora y sé parte del cambio.